Entonces, nada. Estamos grabando, loco. Okay. Era la mujer que tú te diste y yo iba a enseñar. Miren, la idea de esto es que la verdad es que se está grabando. Le anticipo, estamos grabando, pero no tiene por qué ser tan esquematizado. Vamos a tener una conversación, como siempre le hemos tenido, y bueno, a partir de ahí, Excelente. que salga lo que salga. Tú sabes que precisamente tú en algún momento me comentaste que eres un versado en múltiples tópicos, pero también el tema esto de los podcasts internacionales y demás, de que los inicios, no es bueno todo ese esquema de estar presentando. Sin embargo, te pido perdón a ti, disculpas, permiso, porque yo quiero presentar a un hermano, de esos grandes hermanos que entre otras cosas las relaciones laborales le otorga a uno y que tiene una connotación un tanto distinta. Para conectarlo así con la historia, me voy a acabar de inventar esto, porque el padre de la patria nuestro murió en ese pueblo. En el pueblo que nos otorgó al señor Jan Medina de Venezuela. Hermano, bienvenido aquí a nuestra tribuna. ¿Cómo te va? No, muy bien, muy bien. Nada, muchas gracias por invitarme y con ansia de... Pero con energía, chamo, y acercado al micrófono. Sí, acércate un poquito más al micrófono. Gracias por invitarme y con ansias de conversar y llevar, pues, tú sabes, una conversación amigable dentro de... Amigable con Josh aquí. Bueno, se te va a complicar. Yo me refiero ya un poquito más al ámbito futbolístico. Bueno. Real Madrid, Barcelona. Me interesa saber qué piensas de la connotación que él tiene sobre nuestro padre de la patria, lo que él mencionó. Bueno, no sé, no tengo mucho. Y sería recomendable que tampoco opines porque tú no tengo mucha historia de eso. Lo único que sé que murió pues en Caracas, en un sector llamado La Vega, un barrio allá muy famoso. Okay. Pero sí, fue desterrado. Si es la palabra, Sí, igual sí. que Bolívar en Venezuela. Sí, pero no lo compares, porque tú estás hablando de Jesucristo. No, yo te estoy hablando No, pero yo estoy haciendo la comparación de ellos. ¿Tú sabes quién es Simón Bolívar, hermano? Y yo te quiero, ¿Sabes la visión de Simón Bolívar? Y yo te quiero, que fue desterrado. Te quiero tocar, o sea, te quiero hablar de eso, por ejemplo. Tú hablas de Venezuela, Juan Pablo Duarte, en un barrio. ¿Cuál es la vida de tú eres de un barrio en Venezuela? Sí, sí. ¿De cuál es tu barrio? El barrio donde yo vengo se llama San Benito. ¿Está en Caracas? San Benito, el sector, el barrio como tal en completo se llama Lidice, está en Caracas, sí. Oye, San Benito como Bad Bunny. Así que le dicen ustedes los fanáticos de Bad Bunny. No, ese es su nombre. San Benito. No, él se llama Benito. Pero por las grandes obras que ha hecho, ya se ha santificado ¿Pero la sociedad. qué obra? Está bien, seguimos con el chamo. Entonces, chamo. Hay un dato por ahí importante a propósito del podcast pasado, y es que el PIB de Puerto Rico ha aumentado un 3% a raíz de la residencia de Bad Bunny. Si eso no es un padre de la patria real, entonces yo no sé lo que es. Entonces, un barrio en Venezuela, ¿cómo tú te criaste en Venezuela? ¿Tú tienes vínculos dominicanos, tu papá, tu mamá? ¿Cómo es eso? Sí, claro, mi madre es venezolana, pero mi padre es dominicano. Okay. Pero mi abuela, que fue la mamá de mi papá, fue ya a Venezuela en aquellos años, los 70. 70. Sí, tratando de emigrar. Ustedes saben que ella me contaba que en aquellos tiempos elegían, desde aquí, pues elegían entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela le decían la cuna de oro. Había aparte que había mucho comercio, el clima y el idioma era fundamental. Sí, claro. No estaba la barra, la barra del idioma que representa Estados Unidos. Exactamente, y también el clima es algo que le juega algo incómodo más que todo en Estados Unidos. Y nada, me crié pues bajo ese vínculo dominicano porque me crió mi abuela y mi papá. Y ya tú sabes, comida, almuerzo, el famoso mangú, eso no podía faltar y el almuerzo era totalmente dominicano, moro. ¿Tú tienes mucho tiempo viviendo en República Dominicana? Bueno, yo voy para 7 años y medio ya. ¿Eso te da algún contexto de la calidad política que nosotros tenemos? ¿Tú conoces algo de la política dominicana? Muy poco, sí.
Yo, por ejemplo, venía para acá cuando estaba ya niño de vacaciones en verano, a pasar siempre vacaciones. Si no venía en verano, venía en diciembre. Y eso, pues, se me hizo fácil al momento de llegar porque me acostumbré rápido Ok. a venir cada cierto tiempo. Claro, ya cuando pasé al bachillerato no vine más, pero sí me adapté rápido. Y en términos culturales / artísticos, tiene muchos vínculos. Venezuela es muy salsera de por sí. El joropo, que es la música natural de ustedes, pero tú tienes la bachata, el merengue. ¿Cómo tú te defines estando en esta dualidad de culturas? Bueno, fue muy de todo, de Un todo. poquito de todo. Sí, un poco de todo, porque, ¿qué te digo? Mi papá o mi abuela, lo que se despertaban era escuchando un merengue, una bachata, ¿verdad? Pero ya cuando tú vas ya para las discotecas de allá, ya es más de lo que allá se vive, Ok. más salsa. Si eres por lo menos del llano, la gente que son del campo, que es la música folclórica de nosotros, la llanera, pero sí mucha salsa, mucho merengue. Para nadie es, todo el mundo lo sabe, que el merengue de aquí, pues eso rompió barreras, eso llegó a todos los costados. Incluso ellos dicen que las mejores fiestas las hacían allá, Sí, los merengueros. muchos de los merengueros, o sea, como que hacían Rubén, muchas fiestas por ejemplo, allá, y incluso la muerte de este merenguero, el Rubí Pérez. Rubí Pérez, es loco con Venezuela, incluso hasta una novela llegó a grabar llegó a realizar en Venezuela. A propósito que George, que es nuestro experto en tema de tópicos políticos y demás, y para vincularlo, tú hablas del merengue, hubo una situación que generó o causó mucho impacto mediático, que fue cuando Bonnie Cepeda cantó en el cumpleaños de Maduro. Ujú. Te digo esto para conectarlo con el tema político. Tú naciste en la Venezuela próspera, 80 y tantos, Carlos Andrés Pérez, por ahí, No, eso era un poco más, un poquito antes. más para acá, 91. Ah, tú naciste en el 91. Sí. ¿Y tú viniste acá en qué año? Hace 7 años, por ahí 2019. Entonces tú viste la transición de la democracia / capitalista al sistema socialista impuesto por Chávez. ¿Cómo lo vivió un venezolano de a pie? No lo que le vende CNN a uno, ni nada de eso. ¿Cómo se vivió? ¿Tú viste esa transición? Como tal no la vi porque justamente en el año que yo nazco, Chávez hace un golpe de Estado, él Sí, claro. lidera un golpe de Estado en el cual pues el país estaba pasando por una situación difícil. Pero no fue fructífero ese golpe de Estado, No, él cayó preso luego de eso. exactamente. Claro. Pero el país necesitaba un cambio y él fue como que la única persona que intentó hacer algo. Que intentó y lo logró. Y me Bueno, huele que es chavista el chavo. no, bueno. me gustaría saber si porque yo te todavía... estoy contando esta historia, ¿sí me estás entendiendo? Él lo intentó, pero no lo logró. Pero ¿qué pasó? Él se quedó con esa gran fama de que al no haberlo intentado, la gente lo vio como que, oye, este fue el único que lo intentó y no pudo. Y claro está, después que él pasa su tiempo en prisión y luego sale con un auge, que en verdad, oye, o sea, apenas llegó, se tiró Tú sabes que a la presidencia y ganó de inmediato. y yo quisiera, como dice Charlie, conectarlo un poquito con el tema político, porque si bien es cierto que tenemos aquí presencia venezolana, también tenemos presencia dominicana. Y yo tengo un punto de vista muy, muy claro con esto que voy a decir. Y es que usualmente los que estamos aquí, y bienvenido a mi hermano y amigo Livense, que también hace aparición por primera vez en este espacio, y es que somos muy críticos en ocasiones de los políticos dominicanos. Y cuando yo lo contrasto, por poner el ejemplo de Venezuela, yo le doy gracias a Dios de la calidad de los políticos dominicanos que hemos tenido. Porque, si bien es cierto lo que dice el chamo, que en aquel momento Venezuela era una de las primeras opciones para que el dominicano se moviera y progresara. Hoy en día, por los mismos políticos, nosotros estamos en una posición más aventajada y ustedes no tanto. Entonces, ¿qué hace esto? Que te dice que la misma razón que hoy nos tiene a nosotros posicionados económicamente bien ante el mundo es la misma razón que lo tiene a ustedes no tan bien posicionados. Por eso, a mí no me gusta cuando hablan radicalmente dominicanos sobre la calidad de nuestros políticos y lo hablan de manera detractora. Y yo digo que nosotros tenemos los mejores políticos que tiene Latinoamérica.
porque eso no solo pasa en Venezuela. Yo puedo hablar de El Salvador, que sin Bukele pues no hubiese habido cambio, pero también puedo hablar de Petro en Colombia, o puedo hablar de Chile cuando entró Boric por una crisis económica y política que tiene el país. Y así mismo me voy a hablar cada de sector. Bolivia, Ecuador, México. El gran Cuba, hermano, Cuba no ha dejado de ser lo que es por el tema político, y Dominicana ha sido constante en el desarrollo y en la evolución del país a nivel económico y social. ¿Gracias a quién? A visiones de Trujillo, comienzo por ahí, hasta el presidente Luis Abinader. O sea, lamentablemente, yo voy a decir que muchas de nuestras opiniones es por carencia de conocimiento de la geopolítica. Y mira, nueve episodios después, Pierre, tú que has estado, por así decirlo, militarmente en todos los episodios. 9 episodios después, Josh habla favorable de Abinader. Una locura. Lo que pasa es que si yo lo comparo en el contexto global, Abinader es una estrella. Ahora, si lo comparo en el contexto dominicano, Abinader está al ladito de Hipólito, dentro de los menos favorables en la toma de decisiones para la nación. A propósito, Olivencia, de tu intervención, debo decir que Olivencia es un gran amigo, un gran hermano. Corrígelo temprano para que no se pase el episodio diciendo Olivencia. Muchas cosas acá, fuera del aire y demás, y lo tenemos por primera vez aquí. ¿Qué opinión te merece lo que dice George con relación a la calidad de nuestros políticos? Puedo decir que estoy de acuerdo con él y ciertamente me interesó lo que mencionaste, que es primera vez que lo veo también hablando bien. También, Del o sea, fuera de presidente la Luis Abinader. Sí, sí, claro que sí. Eso es un tema que siempre me he tenido en discusión. Respeto mucho su opinión y en este caso también voy a aclarar un tema y es relativo a la corrupción política. Generalmente pasó con Venezuela, llegó un punto donde se normalizó y eso conllevó a que ya la sociedad no tenía, digamos, una forma de cómo atacar o digamos, de cómo crear una oposición que pudiera lograr, digamos, limitar o balancear, lograr que hubiera un cambio de, digamos, de criterio, de posición, un tema de dogma político, de que ya vamos a pasar de un socialismo a una democracia. Hoy en día, todavía en República Dominicana, podemos decir que se ha metido una democracia desde 1960 aproximadamente. Claro está, vamos a decir que pasó algo en el 63, cuando Juan Bosch ganó. Es democracia, es democracia. Podemos decir que pasó algo entre el 60 y 65, pero una democracia, que era la que necesitábamos. Fue normalizándose y que podemos decir que es uno de los pocos países donde desde hace mucho tiempo hay muchos presidentes que han caído por corrupción. El mismo ejemplo de Salvador de Blanco, que incluso hoy en día esos presidentes que se han visto envueltos en temas de corrupción, no es ni siquiera su país que comienza, vamos a decir, con el tema de acusación. Nos damos cuenta que viene muchas veces del mismo Estados Unidos, por cuestiones que narcotráfico, que son, digamos, vías de financiamiento para tú, por un lado, mantenerte en el poder, controlar, etcétera, y todo eso. Tú te puedes dar cuenta que por lo menos hoy en día en República Dominicana, ese tipo de cosas no se han visto. Sí, sobrepasamos esa parte ya, creo que sí. Y a Pierre le pregunto, a propósito del tema de la corrupción que tú hablas, Pierre, si yo te dijera a ti que tú eres un gerente, que tú eres un administrador eficiente, que a mí me consta. Que en la práctica lo es. Sí, yo lo hablo sobre la base de la experiencia. He tenido la oportunidad de trabajar con él en múltiples ocasiones y él es eficiente en el resultado que se propone. Te pregunto, ¿es mejor administrar una empresa, un negocio, con rentabilidad y eficiencia, aunque se tenga malversado alguno de los fondos, pero aún así sea rentable, a administrar un negocio con mucha transparencia, pero sin capacidad gerencial que provoque poca rentabilidad? Una pregunta muy, vamos a decir... No, pero yo te estoy diciendo, ¿qué es mejor? ¿Administrar una empresa que de verdad genere o que esté próximo a quebrar? Yo te lo voy a decir que es lo que está pasando con nosotros. Comparando el gobierno pasado con este gobierno. Yo no estoy comparando a nadie. Yo estoy poniendo un ejemplo para yo escuchar la opinión de Pierre. Y después de eso, pues yo puedo hablar. Mira, independientemente de
de lo que es mejor. Yo entiendo que moralmente lo que está mal está mal. Ahora bien, mi carrera, mi maestría, mi experiencia en los negocios están condicionadas para responder que yo prefiero lo que me dé rentabilidad a lo que esté claro, bien distribuido y que no sea eficiente. Es la realidad. O sea, tú me preguntas del punto moral, ¿qué yo opino de la corrupción? Está mal. Y quizá el mismo sistema político que tenemos de elección ya es una maquinaria que es muy difícil que personas con moral intachable logren una posición importante y de peso en la política. Ahora bien, cuando tú me pones a decidir entre los malos, yo te voy a elegir el menos malo. Y el menos malo va a ser el que tiene rentabilidad. El que hace que un gobierno, que un país funcione. Esa es mi humilde opinión. Chamo, para conectar todo el tema político que estamos dilucidando acá, ¿cómo llegas a la República? Me dices que llegaste hace 7 años. ¿Cómo fue? ¿Fue con el resultado de que no encontraste trabajo allá? ¿Era un plan que tenías? ¿Viniste, estabas casado, tenías novia? Háblame de ese, para ir conectando tu historia Sí. con nuestro país. Nada, sí, llegó, ya en ese caso, había venido anterior en 2 ocasiones, 2015 y 2017, algo como para ver cómo, qué tal acá, conocer cómo eran los negocios, cómo eran los trabajos. Pero no me daba, quería como que darle otra oportunidad, ¿verdad? A Venezuela. A Venezuela. Sí, sí. Pero por eso te digo, había crisis ya, sentiste Sí, tú estudiaste allá, ¿qué estudiaste? ¿Qué hacías? Me gradué de arquitecto. Arquitecto, ok. Sí, allá graduado. Pero ya llegaba un punto que lamentablemente, hasta siendo profesional, donde trabajaras, no te estaba alcanzando ni para comer. Wow. Que fácilmente fácilmente No, pero ¿es verdad que no daba para comer? No daba para Aprovecho, comer. Charlie. Me gustaría saber, a la fecha que sales de Venezuela, ¿cuál era el valor del peso venezolano en relación al dólar a hoy en día? O sea, la diferencia. Bueno, lo que pasa es que para llevarte el detalle es un poco complicado, en el sentido de que en Venezuela variaba tanto la moneda, o mejor que no era que variaba la moneda, era que se disminuía a gran escala, que cada vez el bolívar valía menos y mucho menos. Entonces el dólar valía más porque es la moneda global. Vamos a hacerlo práctico. Entonces ahora, al momento de ahora, ya han cambiado hasta las monedas, le han agregado varios ceros. Escuché que está dolarizado prácticamente la economía venezolana. Dolarizado entre comillas, porque el bolívar sigue siendo la moneda nacional. Pero allá tienen ahora bolívar fuerte, si no me equivoco. Es el bolívar fuerte ahora. Y el bolívar, o sea, y el peso venezolano. No, el otro ya nada más cambió fue el nombre. Pero ya en la calle hay dólar, relativamente. Entonces te hacen esa, cuesta tantos bolívares o si no tantos dólares. Porque ellos necesitan ya manejar los dólares como forma de economía. Ok. Porque terminar la idea, Continúa. porque el dólar no se va a devaluar, el que se devalúa es el bolívar. Claro, correcto. Por eso. A ver, Pierre. Yo quisiera saber algo. No hay en Venezuela pantalones para tumbar a Chávez. Pregunta para él o para. Pero el Chávez no, a Maduro será. A Maduro, sí. Él quiso decir el chavismo. Al final es una mala copia, estoy de acuerdo contigo, una mala copia de Chávez, porque Chávez, que tenía probablemente ideológicamente la misma base, pero era un tipo mucho más carismático, sobre todo intelectual, un tipo que... Yo creo que cualquiera es más carismático de Maduro. Bueno, también es verdad, no la tiene difícil nadie, no, ¿verdad? Coño, y también yo creo que tú pones el Chamo al lado de Maduro y el Chamo va a ganar pues mucho. No, pero Después poner un ejemplo, Chamo. Mira, no me maltrate a los invitados, por favor. Lo que pasa es que tú pareces una entrevista al Chamo y el Chamo es mío, pero le falta un poquito de sal y pimienta. Muchacho, sigue, no le haga caso. No, nada, la pregunta de Pie. Sigue, Chamo, sí, sigue. La idea que sería buena de Chávez, porque él tenía esa visión
es de que nosotros o los pueblos de Sudamérica y Centroamérica seamos independientes. Y esa se la copió como que a quién. Eso fue, él le salió siempre de él. Bueno, no sé si es que se le copiaría a alguien o si... ¿No o le si- parece algo similar a lo que quiso hacer Simón Bolívar? Claro, Simón Bolívar, sí. Ok. Que dicho Simón Bolívar en uno de sus pensamientos dijo que Estados Unidos estaba destinado a esclavizar muchos de los pueblos. No fue exactamente esa, pero por ahí iba. Y como que esa visión, pues todo el mundo, pues eso es lo que ellos han estado logrando. Me llega a la mente un episodio importante geopolítico cuando a Bush, ahora no, me parece que fue Obama, eso no lo tengo claro, Bush o Obama, pero en una importante cumbre de presidentes, Chávez, aún vivo, y aprovecho para recomendarlo, aún vivo le entrega el libro al presidente en ese momento de los Estados Unidos, que no lo recuerdo, me parece que fue Obama, pero luego lo podemos validar. Y le decía, si usted quiere saber por qué nuestros pueblos, en sentido general, luchan por lo que luchan, léase este libro. Y le entregó un libro que yo leí, que lo recomiendo. Las venas abiertas de América Latina, del ido ya, bueno, no de tiempo, porque estaba bien mayor, Eduardo Galeano. Léanse ese libro, que ahí habla mucho. El inicio del libro tiene un vínculo prácticamente, wow, pero idéntico a Composición Social Dominicana de Juan Bosch. Y ese libro permea mucho el pensamiento sudamericano de la lucha de las libertades y demás. Y quería conectar eso. Pero sigamos con tu historia por favor. Entonces, tú llegas acá siendo arquitecto, tú tenías trabajo, te botaron del trabajo. ¿Cómo No, pasó no, eso? allá pues tú sabes que allá no convenía estar trabajando y tú, no sé, te metías en un negocio algo de compra y venta, compraste algo aquí, lo vendiste más caro por allá, a no ver en esa economía tan desbalanceada, tú podías jugar ¿en qué sentido? De que compraste cualquier artículo, no sé, algo económico y se lo vendiste a otro. ¿Pero qué tú más estabas costoso. vendiendo? ¿Qué vendías? No, celulares, Ok. muchos celulares. Tú estabas en el negocio de los celulares. En los celulares, sí, también que si algunas consolas de videojuegos, televisores y también muchos electrodomésticos. Ok. Sí, exactamente. ¿Tú Entonces, tenías novio, estabas casado? no novia. estaba casado, pero sí tenía ya 4 o 5 años con mi novia. Con tu novia, tu esposa. Sí, ella sí trabajaba en un ente gubernamental que se llama, allá es la magistratura, La magistratura, ok. que es donde están los abogados del gobierno. Entonces, ella por ahí también ayudaba mucho porque a los que son del gobierno ellos tenían muchas opciones. De repente no tenían un sueldo muy alto, pero le daban muchos beneficios, comida, Ok. cuestiones que en verdad ayudaba. Y ahí es donde vuelvo al tema, donde decía el compañero que si alguien no tiene cojones, que pueda por lo menos matar Sí. Maduro o en aquel tiempo a Chávez, ¿no? A Chávez. Entonces es difícil cuando tanta gente se beneficia de algo, que alguien llegue y le dé, no sé, venga y le quiera lanzar, no un tanto golpe de Estado, podemos decir como Trujillo, que el que lo traicionó fue Ajusticiado. su chofer, si no No, me el equivoco. chofer no, pero fue parte de su O- entorno. Fue parte su de su entorno entorno. quien provocó el magnicidio. Pero en el caso de República Dominicana, no solo Trujillo, cualquier dictador en República Dominicana no ha muerto de cáncer. No, O sea, no, se le da. Esto es algo que nos ha traído desde la historia, desde el inicio, de que nosotros hemos sido muy, muy duros con lo que no estamos de acuerdo. Y si bien es cierto que tú dices que hay un grupo de personas que se benefician en Venezuela de eso, yo no creo que sea la mayoría. Y al no ser la mayoría, la aritmética simple me dice que un grupo mayor puede con un grupo menor. Solo hace falta visión, determinación o coraje, o quizá valentía. Pero hay un tema ahí no, que yo desde fuera puedo opinar. Naturalmente, lo que pasa es que a ver, en términos históricos siempre ha sido así, pero la cúpula que llega al poder es el militarismo. El ente militar. Claro. Entonces, si tú los tienes todo aquí, por ejemplo, fue un militar el que gestó gran parte de ese tema con Trujillo. Fue un militar, el tema de la revolución de abril, fue un militar. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Es que yo quiero pensar, para conectarlo con tú dices, todos los militares están bien. Está bien. Entonces, usted va ahí. Exacto. Y
es importante eso lo de militar, porque cuando Chávez dio un golpe también era un Pero militar. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela la gente salía a la calle, era algo impresionante. O sea, sinceramente tú pelear con rifle contra botella, en verdad, como dicen por aquí, esa partida no sale. Eso no sale. Eso no sale. Entonces ya llegó un momento que en verdad las vidas se estaban desperdiciando, que decir, oye, las vidas se están perdiendo en vano. Mira lo que Es pasa. mejor no seguirlo intentando. O sea, sí, eso pudiese ser una excusa, pero las excusas nada más sirven para excusarse. Me enseñaron a mí muy temprano, porque te puedo poner un ejemplo básico de algo similar que pudo haber pasado, quizá en una magnitud menor, pero similar, en República Dominicana. Fue en aquel momento donde Leonel Fernández, el presidente más joven que nosotros hemos tenido en el último tiempo, en el 96 se enfrentó políticamente a la fuerza militar, cuando uno de los militares con mayor influencia y poder le estaba haciendo contrapeso a él. Él se levantó en dos patas y le dijo, mira, mañana tú estás destituido, porque a mí me eligió el pueblo y yo soy quien debe de velar por el pueblo. Entonces, cómo la fuerza política, con ideales, con forma, con visión, con propósito, determinó que la fuerza militar no era capaz. Y, tú me dices, no, mira, en Venezuela los militares tomaron el poder. Lo tomaron porque el tipo que eligió el pueblo decidió que el poder se permanecía ahí. El tipo que tomaba las decisiones decidió que el pueblo debía seguir el camino que quería un grupito por la fuerza. Entra un poco en contradicción con lo que mencionas. Y partiendo de lo que pasa primero con Trujillo, lo mismo de la Revolución de Abril. Recuérdate Lili, que fue ajusticiado a inicios de 1900 también. Este país, digamos que ha aprovechado los momentos más, o sea, de manera, porque si tú te das cuenta cómo pasa lo de Trujillo, fue algo bien planeado. Sí, claro. Amado García tuvo parte esencial en ese proceso. Y Sadalá. Entonces, sí, claro. Y el apoyo de los americanos, de los norteamericanos. Sí. Date cuenta de algo, cómo está normalizado hoy en día, bueno, regularizado, le voy a decir así mejor, lo que una dictadura, tanto en Cuba, Nicaragua, la misma Venezuela. Ya el poder militar político ha entendido cómo, digamos, evitar cualquier tipo de manifestación, porque en Venezuela la han hecho. La hicieron en el primer gobierno de Maduro, lo hicieron ahora de nuevo, ¿y qué pasó? Es lo que mucha gente dice, o cuál es la cuestión más fácil de cómo, digamos, normalizar las cosas, es darle larga. Sí, correcto. Ya hoy en día Venezuela no se ve el mismo aire de revolución que se había años atrás. Y en enero ya había, ese aire estaba ahí, pero ya hoy en día y no. los pueblos se cansan, como dice el chamo. Hay Pero otras para generaciones. conectar esto con la idea, ese contexto detrás de la República, y yo quiero pensar que ahí fue cuando buscaste opciones de trabajo. ¿Qué tal te trató Dominicana? No, ¿Fuiste a Santiago directo? A Santiago directamente, porque la familia mía es de aquí, de Santiago, Okay. del barrio de Sánchez Libertad. Del barrio Libertad. Sí, entonces, no, nada, como te dije que había venido años anteriores, encontré un trabajo, pues, en el cual estoy ahora, en el call center, que allá en Venezuela había tenido una experiencia, que había trabajado de eso. Entonces ya, gracias a Dios de la mano, pues he crecido un poco ahí dentro de la misma empresa, que ya ahorita estoy encargado de mantenimiento y planta física, Pero bien. que si no es exactamente lo que se acerca al arquitecto, pero va como algo allí de la mano y agradecido. El padre del capítulo de la República Dominicana llamado Call Center se llama Leonel Fernández Reina. Hermano, quien decide apoyar a esta industria que comenzó en la India por temas de costo. Leonel Fernández, al decidir que esto fuera zona franca especial, grabándola de impuestos, incentivando desde los proyectos sociales como Inglés por Inmersión, que esto se hizo en un capítulo muy dirigido a trabajar en los call centers, porque era una forma de captar o recaudar dólares del extranjero a la economía dominicana. Un visionario, hermano. Sí, eso es cierto. Un visionario.
Aquí me muestra el monitor, ya tenemos 735 personas conectadas. Vamos a darle un aplauso, por favor. 735 personas. Yo quiero pensar que esto, a propósito del boom de la Casa Los Foques, esto le debe dar risa a todo el mundo, pero son 735 personas que a esta hora han decidido escuchar nuestras ganas de decir algo. Y estas ganas orgánicas nos traen un hermano acá que, de hecho, sea de paso, no sabemos su nombre, pero me cae bien por el jacket que tiene. Y quiero que se nos presente para nuestra audiencia, hermano. No, mi nombre es Alex, soy compañero ahí de Jean. Jugamos fútbol en un equipo juntos y de ahí en adelante, muchos años atrás, ya somos casi que hermanos prácticamente. ¿También venezolano? Sí, ¿De Caracas también? no, soy de un pueblo que se llama Acarigua. Acarigua, eso está, Sí. Ubícanos geográficamente, cerca de la ciudad. No, geográficamente está en el centro del país. Venezuela se divide en regiones. Ok. La región Los Llanos es todo lo que es la ganadería, la siembra. Entonces, Acarigua es como está como en el centro de la región de Los Llanos. Ok, qué bien, qué bien. Sí, ahí es donde se genera todo lo que es siembra, producto de primera necesidad. Entonces, eso es el Cibao de allá. Algo así. Ah, lógico, el área productiva. Quería preguntarle específicamente sobre un conflicto que hay actualmente en Venezuela, específicamente con Guyana, que es de la delimitación marítima y esa gran reserva de petróleo que apareció, que hoy en día se dice que la proyección de Guyana de aquí al 2030, que es una de las mejores economías del mundo, que entiendo que hay un conflicto porque Venezuela, incluso creo que Maduro reclamó, claro. está reclamando, pero aquí tenemos un problema que hay en esta triangulación hay un tercero que no es parte, digamos, más que de los intereses, que es Estados Unidos, donde ya ha dado su postura de que Guyana es a Guyana que le pertenece Y fue eso. Estados Unidos que dijo eso, qué cosa. Entonces, me gustaría saber qué ustedes saben sobre ese tema y qué piensan también sobre esa posición de Guyana y Estados Unidos sobre eso. Bueno, para responder, aunque la pregunta fue para Alex, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio uno siempre dibujaba el mapa de Venezuela y esa parte uno la colocaba como zona en reclamación. Sí. Oh, Sí. mira qué interesante. Zona en reclamación, porque no es que estaba perdida por completo. No es que estaba perdido por completo. Ahora bien, cuando también en el gobierno de Chávez como que suelta un poco Guyana, como que se olvida, deja esa gente ahí, o sea, no quiso como que interrumpir o reclamar. Él dejó como la disputa de reclamación como en stand-by, la dejó Pero en ese momento no se sabía de la cantidad de petróleo que había ahí. No, se eso sabía. te estamos hablando como en el 2008 por ahí. Sí. Pero como dice Jan, hasta en los libros de historia de Venezuela, los mapas de Venezuela, el lado de Guyana sale en zona de reclamación y con líneas tachadas. Que mira que a diferencia, porque Guyana está de aquel lado, y a diferencia de este lado de Colombia, Guyana no se parece mucho a Venezuela en términos culturales, es todo lo contrario. No, es un poco europeo también. Sí, claro. Y el idioma también es diferente. Claro, hablan diferente. Francés, creo que. Físicamente. Inglés y francés, porque sí, también francés. está el otro país que se llama Surinam, que también hablan francés. Que habla francés, correcto. Pero con respecto a lo del petróleo, sin duda alguna que del 100% yo creo que el 80%, cuando viene a ver hasta más del 80% lo encuentran en el territorio venezolano. Que literalmente allá en una zona, no sé, puede salir un chorro de petróleo. Y la casualidad es que Guyana está en frontera con Del Tamacuro y Del Tamacuro es rica en ríos y también en petróleo. Okay. Automáticamente tú encuentras algún tipo de yacimiento, pertenece al Estado o tú tienes algún tipo de derecho, digamos, no. No, eso Porque pertenece al Estado. Hay un tema que es la diferenciación entre el subsuelo, que generalmente los estados exponen que le pertenece al Estado. O sea, el subsuelo es una cosa y ya lo que tiene que ver la tierra es otra cosa. O sea, tú puedes ser propiedad digamos, del inmueble, del terreno, pero de la el tierra subsuelo,
le pertenece al Estado. No le diga Por tanto, también eso, los no le minerales diga eso a las materiales. personas que en Colombia compraron un espacio donde el señor Escobar Gaviria tenía una caleta en el subsuelo. Esos cuartos eran de ellos. ¿No? Mira, yo quiero hacer aquí una parte a propósito de que tenemos a nuestro hermano Alex y a nuestro compañero Jan con el equipo de Ganas de Decir Algo, Pierre, y nuestro hermano acá Olivencia. Porque nosotros andamos aquí como que medio disfrazados y yo tengo esa pregunta vinculado a la indumentaria que tenemos. Desde aquí, yo que jugué béisbol toda mi vida, se entiende que Venezuela es muy de béisbol, muy de béisbol. El famoso Caracas Magallanes, hay una película buenísima por ahí y hay un vínculo, o sea, hay un vínculo muy igual a lo que aquí se vive Águila Licey, Navegantes de Magallanes y los Leones del Caracas. Pero yo lo veo a ustedes acá con chaquetas de fútbol absolutamente equidistantes. Uno que representa a la metrópolis, al Madrid, el mejor equipo Cuidado de con la lo que historia. dice, No voy a decir cuidado con lo que dice. No voy a decir No esto. tiene que mencionar ese tipo de cosas Se me- porque tú eres moderador, ¿eh? Se me salió eso, el mejor equipo de la historia, el que más Champions tiene, el que más ligas tiene. Perdón, dije una cosa que no tenía que decir. Pero tenemos acá el más importante equipo de fútbol, yo quiero pensar, de los últimos 20 años. Ha alcanzado cosas que nadie ha ganado 6 campeonatos en una sola temporada. ¿Usted lo recuerda eso? Claro. Se ganó la Champions, la Liga, la Copa del Rey, lo ganó 2 veces. O sea, el Mundial de Clubes, ganó todo. Ahora, ¿y los venezolanos les gusta el fútbol? Claro, claro. Allá se vive el fútbol también. Incluso ahorita estamos medio con el corazón roto porque nos quedamos fuera del mundial la semana pasada. Sí, pero Venezuela nunca ha ido a un mundial. No habrá de ser un sentimiento No. nuevo. No, claro, Habría pero más que oportunidades, lo que pasa es que Soné un poquito cruel, ¿no? Sí, no, sí, claro, no, claro, no. sí. No, como tú porque es dices, real. que no es nuevo y ya estamos acostumbrados. Pero la esperanza nunca se pierde. Y es No, Entonces, yo que soy un ignorante de la materia, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Venezuela son unos perdedores? No. No Venezuela, estoy entendiendo. permítanme decir algo, yo como moderador, como dice él, no voy a decir, no voy a decir que soy del Madrid, ¿verdad? Soy el moderador, pero la verdad es que Venezuela la tiene muy difícil. Y yo quiero pensar, para conectarlo con lo otro, que tiene que ver con un tema. No tiene jugador igual que los otros Es que equipos. está en una demarcación geográfica que no le conviene. sí. ¿Por qué? Porque Venezuela, allá arriba, que está prácticamente junto con Colombia en el tope, está en la Conmebol. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Uruguay? Chile. Bueno, que Chile ha participado mucho. Entonces, no es lo mismo que nosotros, que también andamos. No, y estadísticamente la eliminatoria para el mundial más difíciles son las de Sudamérica. Absolutísimamente. Pero no podemos utilizar eso como justificación, porque Colombia hoy en día, Colombia es un equipazo y lo demostró jugando contra Argentina. No, hoy en día Colombia tiene un equipo grandísimo. Pero hoy en día no, vamos a remontarnos a finales de los 90, inicio de los 2000. No, claro. Con Faustino Esprila, el pibe Valderrama, tenían una generación, mira, claro. un grifo dorado, esa es la mejor generación para mí. Sí. El arquero que jugó con Boca, Higuita. y Córdoba también. Te pongo, en cuanto al fútbol, hago una comparación. ¿Qué cantidad de habitantes hay en Venezuela aproximadamente? 36 millones. 36 millones. Te pongo el ejemplo de la India. 1.000 millones. La India no tiene un equipo de fútbol, o sea, no tiene 11 jugadores que puedan llegar al mundial. Pero pueden ser un equipo de call center. Uno no mucho. Mamá Goody, recuerdo mi día de atavimiento. Ahí tú te preguntas, ¿qué tan difícil es formar 11 jugadores para hacer un equipo competitivo? Lo mismo tú te preguntas con un país con 36 millones de habitantes. ¿Qué tan difícil es tú crear un equipo de 11 jugadores? Bueno, vamos a decir de 23, pero calcula 36 millones, obligatoriamente debería salir un equipo de 23 jugadores que pueda ser competitivo. ¿Qué pasa en Venezuela? No han encontrado un técnico que pueda dirigir la Vinotinto. Es un tema político que ha afectado a que el desarrollo social, deportivo del país no se haya estancado.
No, lo que pasa es que ahí hablando de la forma gerencial, hay algo relacionado con eso. Es entre la política y Sí. la directiva, pero ya a nivel deportivo, Venezuela, desde que empezó, que no era nadie, bueno, no hemos ido a un mundial y no podemos decir que somos un equipo top, pero Venezuela ha evolucionado mucho. En todas las eliminatorias evoluciona, incluso. Tuvo una Hoy buena en día, participación en la Copa América. Pero sí. perdieron. sí, pero hoy en día, hoy en día, la estadística o la forma de clasificación, si fuera la temporada pasada, Venezuela clasifica sin Estuviera repechaje, dentro, correcto. sin repechaje, Sin re- y sin fuera repechaje. directo. Cuando clasificaban 4, Venezuela quedaba de 5, o cuando clasificaban de 6, quedaba de 7. Incluso en el ranking FIFA nosotros podíamos estar en unas puntuaciones o en unos lugares muy altos y no estar en el mundial a otras selecciones que están más abajo y están compitiendo en el mundial. Yo le tengo una O sea, que pregunta. es algo como que No, es algo Todo lo que está contradictorio, mal son pero las reglas. como contradictorio. no, porque lo único que yo veo es que estamos en la eliminatoria de la Conmebol. Eso es lo peor que le puede haber Yo pasado a coincido Venezuela. contigo. Pero hay otros países, como dice Jan, que están muy por debajo en el ranking FIFA, que son mundiales y han ido a 2 mundiales, 3 mundiales, pero es porque están en otra Un zona de ejemplo para ti clasificación. sería que Costa Rica. Centroamérica Totalmente, se le haría fácil a Venezuela totalmente. clasificar. Oceanía. O sea, Pero de panzazo, como dicen los Sí. mexicanos. Sí, muy fácil. Oceanía está mucho más fácil. Volviendo también a la duda que tenía el compañero, todo está mucho en la formación. Depende Sí. como tú vayas formando y eso viene, como dicen por ahí, desde cuna. Depende cómo sea tan buena esa formación, es donde eso te va a dar un mejor futuro. Pero yo te tengo una pregunta también, Chamo y Alex, porque a propósito de cómo yo inicié el tema, Venezuela está así como dice Arjona en una canción, muy a las mitades. Tú me dices que te gusta mucho el fútbol, pero Venezuela ha dispensado mucho talento al béisbol. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero pensar que un jovencito se encuentra con la disyuntiva en Venezuela de que, oye, el fútbol, pero yo tengo a Aparicio, tengo recién a Miguel Cabrera, tengo a Bobby Abreu, Omar Vizquel, tengo a José Concepción, Altuve, tengo a Concepción, tengo 20 peloteros superestrellas y de aquel lado tengo a Juan Arango, a Salomón Rondón, Tomás tengo Rincón. 2, 3, Tomás. O sea, eso no impacta en que tú tengas, que tú te vayas por un lado con relación al otro, que eventualmente va a repercutir en las elecciones. Claro, claro. Lo que pasa es que, como tú lo has dicho, Venezuela es un país muy beisbolero. Que eso con respecto a los otros pueblos de Sudamérica, pues nos quita un poco de ventaja. Dime un argentino en Grandes Ligas. Exacto. Es que no compite. O sea, lamentablemente, nosotros ahí con ellos, cuando nos quieran apabollar, le tenemos que sacar el béisbol porque no tenemos No, y de hasta el otra. baloncesto también. Venezuela es muy buena en baloncesto, Sí, es claro. mundialista, claro, sin finalista. ofender, sin ofender, pero todavía no lo he visto en un clásico mundial. Cuidado. Bueno, no lo hemos ganado el clásico, pero el último nos la pasaron muy bien con Sí. Se vieron apretados, se vieron apretados. y no fue en una ocasión, sino en Hoy dos. en día ya se ha creado una rivalidad. Correcto. Incluso para mí se ha vuelto más grande que la de Puerto Rico y República Dominicana en cuanto a béisbol. Lo que pasa es que Puerto Rico tiene el componente geográfico, que somos como vecinos, sí. pero en términos de nivel coincido contigo. Hoy el Es debate más pareja, de Venezuela... Sí, es más pareja la comparación de Venezuela y Dominicana en el béisbol. Ya, oye, Lo que ya pasa es que la rivalidad Que es más Dominicana sana y Puerto también. Rico. La rivalidad es más sana entre Sí, es Dominicana más sana. y pero ya Venezuela, la es discusión más sana. pasó a quién cobra más. O Ajá. sea, No, pero el problema surge cuando, no se ofendan, pero que el tema ocurre cuando Soto Cuidado. rechaza 440 millones, que dice alguien, pero a Ronald Acuña le van a dar más que eso. Él rechaza, pues rechazas 500, creo que fueron Sí, 560, un poquito por ahí. y termina 700. 750 millones de dólares. Una locura. ¿Me podría decir algún venezolano beisbolista que pueda llegar a esa cifra? O sea, que tú entiendas que podría firmar un contrato parecido. Acuña, yo creo que lo podría hacer. Acuña tiene un contrato de 10 años. No, el contrato de Acuña ya está a punto de culminar.
creo que para negociar, pueden hacer una renegociación. sí. Renegociación. De repente, no, de Una especie de repente, cláusula que tiene. Sí, Exacto, de dentro del repente- contrato hay cláusula y creo que pueden renegociar en 2 años. de repente no va a llegar a esa cifra porque también tú tienes que La manejar edad con que la llega. cifra con la cantidad de Correcto, años. correcto. Pero tú si la puedes sacar después que le dé un nuevo contrato, vamos a ver quién es el que gana más, que así es que en verdad es que se saca. Tú no ganas es por tantos años. No, claro. Tú es por Claro. cada año que es lo que vas a ganar. Ahora bien, para mí, Acuña, ya no desviamos un poco ya el béisbol, para mí Acuña, y no nada más Acuña, porque también está Fernando Tatis, para mí esos dos peloteros son más completos que Tatis Jr. Que no, Soto, que que Juan Soto, Soto, que Juan Soto, Soto. totalmente. Mire, Pero mucho más completos. estamos de acuerdo. Mi pelotero favorito es Tatis. Estamos Pero de no acuerdo. quiero que nos desviemos, a propósito que hemos mencionado grandes figuras tanto de Venezuela como de República Dominicana. Es Juan Arango el El GOAT. mejor. Claro, ¿De de Venezuela? Venezuela sí. Sí. Claro, Jugó en la 100%. Premier, jugó mucho en España. Jugó en la Mallorca. Bundesliga. Sí, Y en jugó la- en la Bundesliga. Claro, la también. figura Bundesliga. histórica del Mönchengladbach. Sí. Histórica, que Es te estoy leyenda. diciendo que hasta una estatua. Y del Mallorca hizo historia. Él del es Mallorca. jugador leyenda del Mönchengladbach y jugador leyenda del Mallorca. Correcto. Y en la última temporada que jugó fútbol en alto nivel fue en México y hizo como 12 goles, ¿Tú sabes qué? teniendo 32, creo. ¿Cómo ustedes O sea, explican esto para seguir en el tema deportivo, Pierre, hermanos? Que las grandes figuras, lo voy a decir aquí de memoria, las grandes figuras del fútbol internacional, de las selecciones y de los equipos, no son los famosos jonroneros. Tú sabes que el jonronero, si lo equiparamos al béisbol, es el goleador. Ujú. Porque Juan Arango Sí, es sí. un medio campo creativo, con que tiene gol y lo que tú Que quieras, tiene pero, llegada. Sí, pero si tú te vas más atrás, claro, Maradona también jugaba un poquito atrás, pero con gol. Johan Cruyff de la Naranja Mecánica también jugaba un poquito más atrás. Ronaldinho jugaba un poquito más atrás. ¿Qué tú quieres? Mencióname algún otro. Bueno, Iniesta. Iniesta, Xavi. Si le nombramos de ustedes, Zidane, Ballack, que Ballack también tenía mucho gol, pero Ballack incluso era más abocado al ese tema daba más defensivo. y golpe demás. que quién sabe. Sí, muy defensivo. Es alemán, imagínate. Cuidado si mencionan a David Beckham. Que no creo Lo que pasa es que David Beckham era muy unidimensional para mi modo de ver las cosas. Beckham jugaba muy medio campo, como tú lo dices. Sí, Era muy- un jugador que recibía y entregaba muy bien la pelota. Y que tenía Era unos un Tony pases, Kroos actual ahora mismo. tenía unos Exactamente. pases que te la ponía en el pie, una locura. Eso era un Tony Kroos más actualizado, más hacia atrás. Una versión de Tony Kroos. Entonces, creo que- ¿cómo ustedes explican que en el fútbol la figura no es el goleador? Es que es un todo en el fútbol. En verdad, si al goleador no le llega pelota, nunca va a meter goles. Entonces ahí la relevancia del que se la pasa, ¿no? Sí, muy y ahí- importante. Y ahí Sí, viene no, y entra en para- colación el equipo el equipo más famoso de la historia, que fue, digamos, hecho por nuestro gran Guardiola. Cuidado, no. Incluso Ah, nace la ya figura, empezó nace la figura del falso 9, que todavía hoy en día ustedes los blancos tienen dolores de cabeza con ese Sí, equipo. pero no le atribuya eso a Guardiola porque eso es el copy-paste de Cruyff y el famoso tiki-taka. Agárrame ahí. Pero el cuidado. falso 9 nace con... Eso viene desde la Masía. Esos tipos que tú lo dijiste vienen con ese chip conectado ahí. No se lo atribuye a Guardiola. Una pregunta, desde mi ignorancia. Yo quisiera entender, entonces quiere decir que el fútbol es un deporte más de equipo Absolutamente. que la misma pelota, que el Pero mismo por básquetbol. mucho, absolutamente. Bueno, el básquetbol pudiera parecerse más, pero el básquetbol, perdón, gira mucho en torno a la figura de una persona. Exacto. De un- Si tiene un Puede- buen de jugador, un buen jugador, si claro. tiene un Dos buen buenos jugadores te pueden hacer un equipo. uno, Sí. Jordan y cuatro tipos, como dicen ellos, que acompañen al goleador, a Jordan, Claro. ya gana. El mismo Pero en el Kobe fútbol. Bryant en los Lakers. Y el mismo Claro. ejemplo de LeBron en Cleveland cuando llega. Ganó. Claro. Esos fueron los mejores años de Cleveland. Sí, es cierto. Y solo era LeBron Pero, prácticamente. Como también en el ámbito del fútbol, cualquier persona, cualquier fanático de Real Madrid, cuando tú le nombras que Messi, que el mejor, de una vez te saca, pero que él tenía a Iniesta y a Xavi al lado de él, Dos cerebros. que ellos eran impresionantes, dos cerebros que se la colocaban ahí, que ellos mareaban a todo tocando y se la daban redondita, entre comillas Messi, que siempre se sacaba mínimo a 2 o a 3,
cada vez que hacía gol. No, y volviendo a la pregunta que hizo, para mí, el jugador más importante en el 11 tiene que ser un mediocampo. El delantero, como dijo ya antes, puede hacer goles, pero si el mediocampo no trabaja y no le distribuye el balón, no, ¿cómo hace gol? Entonces, El 9 no va a bajar detrás de la media cancha a buscar un balón. tengo preguntas para ustedes, los conocedores de fútbol. Dios mío, No, pues sí, Jesucristo. son. Como decimos los dominicanos, se me van a ver los panties. No, espérate, pero Escúchame, Son si para surge alguna conocedores de pregunta. fútbol. Entonces, Óyeme. imagínense. También la ignorancia es recibida, aquí venga. eso que ustedes comentan es lo que hace que yo, pero tengo que ser muy honesto, las lesiones acabaron con eso, pero es que me hacen resaltar la figura del fenómeno, que no había que De Ronaldo. El fenómeno la Claro. buscaba y la Claro. hacía. Ronaldo la agarraba en la mitad de la cancha y hacía de todo. Una locura. Y en sí es lo que hoy se Ronaldo, exige. Luis Nazario, el Sí, sí. brasileño, El brasileño, el fenómeno. el Ya. fenómeno. Ya hoy- El verdadero Ronaldo, como dicen por ahí. Hoy El en primer día, Ronaldo, por eso, mira, para no decir mucho. hoy en día, esa polivalencia que tenía Ronaldo se exige hoy a los 9. Te pongo un ejemplo de quien yo respeto mucho del Real Madrid, al mismo Benzema. Benzema que hizo ese mismo trabajo, de claro. ser, o sea, de ser extremo izquierdo, pasó a jugar como 9 sus últimos años en ¿Tú sabes cuál es el jugador Y era un favorito de jugador- Benzema? eh, Ronaldo. Sí, claro. No, y cuando Benzema ganó el Balón de Oro, la temporada hizo eso mismo. Él tenía que hacer un falso 9, bajar hasta la mitad de la cancha, moverse y después volver arriba otra vez. Entonces, es el mismo papel. Sí, sí, lamentablemente Ronaldo, pues, las lesiones lo maltrataron demasiado. Y esa fiesta contra Betis también, que Y, eso muy- y esa fiesta, sí, ese, el brasilero, en este caso, es muy parrandero, ¿no? Si también Tú no está... estás hablando de Neymar ni de Ronaldinho. No, de ninguno ya de estoy- esos. ya De estoy- ninguno de esos. Entonces, sin ninguna, no hay duda alguna que cuando tú vas a elegir a un jugador, que tú dices, wow, entre un brasileño, un argentino, un venezolano, aunque el venezolano, te estoy hablando en crecimiento, estamos hablando sub-17, sub-19, sub-20, tengan mejores habilidades, ellos no van a dudar en elegir al brasileño o al Exacto, argentino, no claro. lo van a dudar, porque es que la camada que te dan ellos, la proyección que ellos te dan, tanto en lo futbolístico como en lo mental, ya es muy distinto también. No, y que eso es cultural también. Y Es en lo cultural. ciertamente. Y volvemos al principio de lo que estamos hablando de la clasificación. O sea, Brasil es 5 veces campeón del mundo. Sí, claro. Uruguay 2 veces campeón del mundo. Argentina 2 veces, 3 veces veces ahora, tres. 3 veces con la última. Entonces, ese es el tranque que tenemos nosotros para la clasificación, las eliminatorias. Ahora, aunque no es excusa, no es excusa tampoco. No es excusa porque hay que hacer el trabajo también. No es tampoco excusarse de lo que hacen No, los demás. Y es donde de ellos son, le toca. Claro, le toca. Si están ahí, tienen que pelear ahí. Entonces, ustedes como venezolanos, las selecciones aquí en nuestro país hay una gran disyuntiva porque es un país netamente a ojos de todos beisbolistas, beisboleros, perdón. Pero se dice que la selección más popular, en la cual es una teoría que yo defiendo, la selección más popular, perdón, es la de baloncesto. En Venezuela, la selección, la Vinotinto, pues son todas Vinotinto. Sí, más sí, popular sí. es la de fútbol, la de béisbol, la de baloncesto, que es muy buena. La de baloncesto es muy que buena. de hecho estuvo dirigida por mucho tiempo por el Che García, que es Sí, dirigente García, sí, que actualmente. es dirigente de eso. Sí. ¿Cuál es la selección más popular entre los venezolanos? Eso, yo tengo un pensamiento que eso depende de las regiones de Venezuela. En Caracas el baloncesto es número 1, 100%. En Valencia, Carabobo, Barquisimeto, el béisbol es número 1. Pero para mí, la selección que ha hecho mejor trabajo entre béisbol, baloncesto, fútbol, voleibol es la de baloncesto. Casi todos los mundiales se clasifican. Creo que Sí, también, porque en verdad si nos vamos a béisbol en la Serie del Caribe, a pesar de ser una potencia en béisbol, no tenemos no tenemos esos tantos títulos como lo tiene Exacto. Dominicana. Sí, que si tú me dijeras, bueno, por lo menos no estamos al nivel de Dominicana en títulos, pero estamos cerca y no estamos, No, ni lamentablemente cerca. no estamos ni cerca.
Entonces, para mí, el baloncesto, para mí, es Incluso- una decisión muy personal que para mí el baloncesto es la mejor selección del país. No se recuerdo bien si fue el Centro Básquet, ya que un título ustedes ganaron, que creo que fue en el 2010, pero no recuerdo si fue Centro Básquet. No, eso es, eso Venezuela no es, participa en el Centro Básquet, creo que No, fue el no, eso Americup, fue- algo así. no, eso fue el sudamericano. Eso tuvo Suramericano, que ser, Claro, sí, que fue correcto. con el Che. Aquí. Sí, Sí, sí. Se fue un Sí, campeonato que Venezuela ganó quedó campeón suramericano, se clasificó al mundial y creo que llegó lejísimo en el mundial. No sé exactamente a dónde, pero jugó muy bien, hizo muy buen mundial también. enfrentando a Estados Unidos. Claro, Ganándole a muchos de los Argentina también en el mismo mundial. Venezuela y Dominicana baloncesto. tienen Brasil, tantos que también vínculos tiene que basquetbol. una de nuestras grandes figuras que deben ustedes conocer históricamente la selección es José El Grillo Vargas. Adivinen que Venezuela, una de las más grandes figuras del Sí, baloncesto es el grillo. José y el El grillito, Grillo y el Vargas. grillito también. Sí, para que vean. Ey, Mira no, te, cuántas no- similitudes. no te puedo olvidar de Jack Marco Martínez, Claro, que vive allá, vive en Sí. Venezuela y todo. ídolo en Ídolo en Cocodrilo. Sí, hay jugadores dominicanos que llevan mucho tiempo Que jugando Luis baloncesto. Peña, que Luis Peña es nativo allá prácticamente de Puerto Plata. Entonces, seguimos perdón, béisbol, y para todos conocemos acá que hay un gran tema entre Ahí está. Navegantes de Magallanes y Leones del Caracas. En el fútbol, yo quiero pensar que lo que más se parece es el Táchira, que Caracas. está de aquel lado casi tocando Colombia con Caracas. Se vive la misma efervescencia que nosotros sentimos en el béisbol que en el fútbol en esos enfrentamientos. Yo creo que eso puede, bueno, de un Para Caracas mí, Magallanes, más. Cuidado lo que tú vas a decir. Para mí más. Pero Mira. pasa que Caracas Magallanes tiene mucho más años llevándose. Sí, exacto.